Muchas gracias, Pastor. Y bueno, buenas noches a todos los hermanos que se estuvieron incorporando recién en esta reunión que vamos a tener el día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña oración, una breve oración para que el Señor pueda dirigir esta clase y pueda darnos la sabiduría, pueda darnos el entendimiento para estar preparados, ¿no?, con lo que vamos a recibir y estar listos en el momento en el cual el Señor nos llame a poder explicarle a alguien sobre el nombre de Jesús, sobre su nombre, ¿sí? Para mucha gente es muy difícil poder explicar esto, para mucha gente es muy difícil poder comprender esto, y nosotros tenemos la bendición de poder haber recibido esta revelación, ¿no?, de la importancia del nombre, de conocer el nombre de Jesús, de que es un nombre, más allá de saber que, como lo dice la palabra, ¿no?, es un nombre que ha sido a los hombres, que no hay otro nombre bajo el cielo que ha sido dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Tener en cuenta esto, que en el momento en que el Señor nos dé la oportunidad de poder hablarlo, ¿sí?, estar preparados con estas herramientas que estamos recibiendo, con este conocimiento que estamos recibiendo. Como decía el pastor hace un momento, ¿no?, no estamos preparando grandes estudios, ni tampoco estudios muy extensos ni densos, sino que el objetivo es que podamos tener un conocimiento básico, un conocimiento necesario para poder explicar a otros de la importancia del nombre, ¿sí? Vamos a orar primero y después voy a continuar con la clase. Señor Jesucristo, Dios amado, te agradecemos, Dios Santo, por esta oportunidad que tú nos das el día de hoy, de poder estar, Dios mío, reunidos con mis hermanos, Señor, reunidos entre hermanos, Dios Santo, y poder compartir este momento, Señor amado, en el cual podemos compartir tu palabra, podemos recibir, Dios mío, de tu enseñanza, podemos recibir, Señor, de lo que tú tienes para decirnos en nuestras vidas, Dios Santo. Señor amado, tú no nos has dado solamente la palabra, Dios mío, solamente para leerla y para tenerla, Señor amado, como algo, Señor amado, como muchos quizás lo pueden tener como un amuleto, Dios Santo, sino que tú nos has dado la palabra para poder transmitirla a otros, Señor Jesús, para poder fundamentar, Dios mío, cómo hemos recibido un milagro, para poder fundamentar, Señor Jesucristo, cómo lo poderoso que es tu nombre, para poder fundamentar, Señor Jesucristo, por medio de las Escrituras, lo grande y maravilloso que tú eres, Dios Santo. Yo te pido, Jesús, que en esta noche abras el entendimiento de cada una de nuestras vidas, Dios Santo, que abras cada uno de nuestros sentidos, Señor amado, nuestros oídos espirituales, Señor Jesucristo, nuestros sentidos espirituales, Dios amado, para poder estar atento a todo lo que tú tienes para decirnos, Dios Santo. Ponemos esta clase en tus manos, Señor Jesús, para que tú la dirijas, para que tú nos guíes, Señor amado, y para que todo lo que digamos en el día de hoy y todo lo que enseñemos, Dios Santo, sea hecho en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, como decía hace un momento, esto quizás puede ser conocido para muchos, ¿sí? Puede ser algo muy básico para algunos o puede ser algo muy avanzado para otros. Decíamos en la primera clase que puede ocurrir de que tengamos diferentes niveles de conocimiento, ¿sí? Porque hay hermanos que hace años ya vienen recibiendo enseñanza de parte de Dios, vienen recibiendo conocimiento, vienen teniendo este estudio de la palabra de Dios, pero también tenemos hermanos que se están incorporando desde hace muy poco tiempo en lo que es nuestra iglesia, en lo que es en el camino del Señor, y quizás va a ser muy necesario y va a ser importante el día de hoy, así como lo fue la semana pasada, así como lo fue la semana anterior, poder recibir esta enseñanza. Yo a algunos hermanos que me estuvieron consultando el día de hoy, si tenían que anotarse, si tenían que registrarse, les dije, no, simplemente conéctense. Y como sugerencia yo les decía, tengan una lapicera y tengan un papel o un cuaderno y tengan su Biblia, ¿sí? Para que ustedes puedan tomar nota de todo lo que les llame la atención, para que puedan hacer preguntas si hay algo que de repente les surge alguna duda. Para eso es esta clase, para que ustedes puedan, para que cada uno de nosotros, podamos despejar nuestras dudas, para poder repasar cosas que quizás hace mucho tiempo las teníamos ahí medio olvidadas y de repente se nos olvidan. Así como me sirvió a mí el haber estudiado este tiempo, también espero y deseo que hoy les pueda servir a ustedes. ¡Cállense! Y con respecto, ya me callo, y con respecto a la enseñanza sobre el nombre, es un tema bastante amplio, ¿sí? Es un tema bastante extenso, la enseñanza del nombre. Y uno decía, ¿cómo puede en pocos minutos poder enseñar sobre el nombre de Jesucristo? En primer lugar, yo me basé tomando notas de la clase, de la hermosa clase que tuvimos la semana pasada, ¿sí? En la cual nuestro pastor Claudio nos hablaba sobre el bautismo, ¿sí? Y que dejó pendiente. Es más, de hecho, volví a ver el video y dejó pendiente cuando dijo, en un momento mencionó el nombre y capaz que quería mencionar algo, me dijo, no, pero lo vamos a dejar para la clase que viene.
¿sí? Y es por eso que hoy quería tomar, y es como tomar lo que nuestro pastor nos decía la semana pasada, nos enseñaba la semana pasada, y poder hoy continuar justamente hablando del nombre. ¿Sí? Voy a compartir pantalla, a ver si estoy habilitado para compartir pantalla. No te preocupes, Yanni, te perdonamos. Muy bien, un segundito. Ahí está. Esto, cuando hablamos con el pastor el día de ayer, me quedé tan entusiasmado la semana pasada con la enseñanza sobre el bautismo que yo empecé a tomar nota de un montón de cosas que dijo y empezaron a venir un montón de datos a mi cabeza, ¿sí? Empecé a estudiar, empecé a repasar y preparé esta enseñanza, ¿sí? Justamente, el título que le pusimos es En el Nombre, ¿sí? No significa que nos matamos y nos pusimos creativos ni nada, simplemente tomamos de viejas enseñanzas que teníamos ya de hace años, de conocimientos que nosotros venimos recibiendo hace años. Y para el que no lo conoce, hoy vamos a hablar de en qué consiste el nombre, por qué es importante el hablar y el enseñar sobre el nombre. Y vamos a partir con lo siguiente. ¿Sí? Vamos a hacer una especie de pelea entre Mateo 28:19 y Hechos 2:38. ¿Sí? Me gustaría si algún hermano y una hermana, si un hermano, puede leer Mateo 28:19 en este momento, el que tenga su Biblia a mano, ¿sí? Y de una hermana que lea Hechos 2:38. Tengan en cuenta, hay algunos hermanos que quizás no conocen sobre esto, por eso, al que ya conoce, si nos puede ayudar, estaría muy bueno. Si hay alguien que pueda leer Mateo 28:19, habilite su micrófono y nos acompaña. Amén. Amén. Hermano Alberto Farías. Mateo 28:19. Sí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. ¿Y una hermana que haya encontrado Hechos 2:38? Sí, acá tengo, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermana Brenda, gracias, hermano Alberto. Entonces ya tenemos estos dos versículos, ¿sí? Esto lo estamos haciendo pensando en aquel que no conoce esto y que en algún momento va a ver este video, porque va a quedar grabado, alguien lo va a recibir en algún momento y le va a servir a entender la diferencia entre lo que Mateo 28:19 dice y Hechos 2:38 dice. Y acá partimos de lo siguiente, que el Señor en Mateo 28:19 hablaba de en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y lo que acaba de leer nuestra hermana Brenda es en el nombre de Jesucristo. Y acá donde empieza esta pelea, más que una pelea, sería, vamos a hacer una comparación entre uno y otro. Entonces, en esta comparación, que hice esa especie de comparación para facilitar la enseñanza del día de hoy, vamos a partir con la primera pregunta, ¿sí? Que en Mateo 28:19, la pregunta número 1 dice, ¿quiénes estaban ahí? ¿Sí? Yo tomé como nota ahí, puse los discípulos. Brenda, ya que, hermano Alberto, ya que está en Mateo 28, ¿puede leer el versículo 16? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Excelente. Amén. Muchas gracias. Vieron, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Sabemos que estaban los 11, sabemos que por historia Judas ya no estaba, por eso hablaba de los 11 discípulos. Y obviamente que entre esos discípulos, ¿quién estaba? Justamente estaba Pedro, ¿sí? Yo puse entre paréntesis discípulo, que después les voy a explicar por qué quise poner discípulo, lo vamos a comparar con lo que vamos a ver a continuación. Entonces decíamos que los 11 discípulos se fueron a Galilea y entre ellos, decíamos recién, estaba incluido Pedro. Pasamos a la siguiente presentación, que es en Hechos 2:38. La pregunta número 2 dice, en Hechos 2, en el capítulo 2, ¿quiénes estaban ahí? ¿Sí? Los apóstoles. Sí, acá no vamos a entrar ahora en extendernos y empezar a dar una clase aparte sobre la diferencia entre los apóstoles y discípulos, sino que hablamos de las mismas personas. Pero Brenda, ya que tenés Hechos 2, ¿podés leer el versículo número 14? Sí. Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén,
esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Muchas gracias, Brenda. Ya nos damos cuenta de que en Mateo 28 y en Hechos 2 estaban las mismas personas, ¿sí? Estaban los mismos personajes, pero en situaciones distintas, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que dice a continuación la presentación. La pregunta número 3 es, entonces, ¿en qué se equivocaron Pedro y los otros apóstoles? Y la respuesta es, en nada. ¿Hubo algún error desde lo que pasó en Mateo 28, 19 hasta Hechos 2, 38? No hubo ningún error. Hubo una confusión, hubo una malinterpretación de lo que Jesús dijo en Mateo 28, 19 hasta lo que pasó unos días después, en el día de Pentecostés, cuando en el capítulo 2 del libro de Hechos, Pedro se levantaba y se ponía en pie diciéndole a todos, oíd mis palabras. La respuesta es, no hubo equivocación, no hubo error, en nada hubo, ¿sí?, falla con respecto a lo que el Señor Jesús les dijo. ¿Por qué? ¿Algún hermano o hermana puede leer Lucas capítulo 24, versículos 45 al 47? Y hoy voy a estar pidiéndoles que me ayuden participando con la lectura de la palabra, ¿sí? Lucas 24, 45 al 47. Yo acá lo tengo, hermano Blas. Bien, hermana Alejandra, dale, léelo. 45. Bien, amén. Sí. Entonces les dio el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Continuó? ¿Y el 47? Y que se arrepintiesen en el nombre y el arrepentimiento del perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bien, el versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero notemos en cuenta lo siguiente, que el versículo 45 nos aclara de que en la misma situación en la que estaban, porque lo que pasaba en Mateo 28, ¿sí?, era lo que estaba pasando también acá en Lucas 24. En la misma situación, ¿sí?, fue la misma circunstancia. Mateo escuchó una cosa, pero Lucas comprendió lo siguiente, porque Lucas expresa lo siguiente en el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea que todo lo que el Señor estaba diciendo en Mateo 28, 19, ¿sí?, tenía que haber un entendimiento, tenía que haber una comprensión clara de lo que él estaba tratando de comunicarle a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser los que más tarde iban a ser enviados para llevar su palabra y para predicar el bautismo en el nombre de Jesús. Entonces, misma situación, misma circunstancia, pero personajes distintos. Mateo reflejó lo que Jesús quería decir con respecto al bautismo, pero Lucas aclaró lo siguiente. Antes de hablarnos, o cuando nos estaba hablando, Jesús nos abrió el entendimiento para poder entender lo que él estaba tratando de decirnos, ¿sí? Sigue la siguiente presentación, dice Mateo 28, 19. De acuerdo a la Biblia, ¿cuántas veces se menciona bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Solamente una vez. Puedes tomar la Biblia, puedes seguirla, puedes revisarla toda, pero vas a ver que hay una sola parte en la que se menciona en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente una vez. Ten en cuenta lo siguiente, porque lo que lees acá en pantalla, no sé si lo puedes ver, que estoy marcando esto, bautizándolos en el nombre. No mencionó en los nombres, no menciona en varios nombres, sino que dice en el nombre, ¿sí? Del Padre, coma, y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo. Esto es algo que solamente lo vamos a ver una vez en la palabra de Dios. Pero, ¿qué ocurre con respecto a Hechos 2:38? Y la pregunta número 5 es, de acuerdo a la Biblia, ¿cuántas veces se menciona en el nombre de Jesucristo? En el nombre de Jesús, pues etcétera, porque hay otras versiones que dicen en el nombre del Señor Jesús. Tenemos un montón de opciones en las cuales podemos buscar, como lo tenemos ahí abajo. Así que el que está tomando nota o el que tiene su cámara y quiere tomarle fotos a la pantalla, tómele foto, porque estos versículos te pueden servir para poder fundamentar en el momento en que te toca hablar del nombre.
sobre todo cuando te toca hablar del bautismo en el nombre de Jesús, ¿sí? En Hechos capítulo 8, versos 15 y 16, no lo vamos a leer ahora, ¿sí? Hechos capítulo 10, versículos 47 y 48, ¿sí? Hechos capítulo 19, versículos 4 y 5, ¿sí? Hechos capítulo 22, ¿sí? Desde el versículo 12 al versículo 16. Este sí voy a pedir que alguien lo lea, Hechos 22, desde el 12 al 16, si alguien lo tiene y lo puede leer ahora, porque o algo que me gustó muchísimo de este versículo en particular. Hechos 22, del 12 al 16. Amén. Amén. Primero que lo encuentre, lo lea, lo lee. Tenemos que dejarlos en la casa, ya los chicos no salen, te roban, una cosa de Si alguien puede silenciar el micrófono del hermano que está en el fondo, por favor. Gracias. ¿Alguno que haya encontrado Hechos 22 del 12 al 16? Si no, lo leo yo. Ah, bien, hermano Marcelo. Dice así: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y vead al justo y oigas la voz de su boca, porque seréis testigos suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautícese y lava tus pecados, invocando su nombre. Perfecto, muchas gracias, hermano Marcelo. Porque es lo que me gustó de este versículo, de estos versículos que acaba de leer hermano Marcelo, es que justamente decía que en el verso 14 dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, ¿sí? Y veas al justo y oiga la voz de su boca. Porque más tarde, hablando de este mismo Dios, justifica, porque dice: y ahora pues, ¿por qué te detienes? Acá vamos a recordar lo que nuestro pastor nos mencionaba la semana pasada, que el bautismo no es un impedimento, no tiene por qué ser un impedimento, nadie tiene el derecho, ni el poder, ni la potestad, ni la autoridad, ¿sí?, de decirle a otros que no se puede bautizar, y ninguno tampoco se puede autoimponer, ¿sí?, una ley, o se puede poner como una regla a sí mismo, decir yo no me tengo que bautizar o yo no me puedo bautizar. El bautismo no es un impedimento, recordemos esto que nos enseñaron la semana pasada, pero en conjunto con que el bautismo, ¿sí?, o mejor dicho, sumado a lo que se nos enseñó la semana pasada, de que el bautismo no es un impedimento, ¿sí?, la Biblia nos dice que Ananías le dijo: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Sí? Hablando del Dios al cual se refería en el versículo 14. ¿Sí? Entonces, si vemos todos los versículos que vemos en el libro de Hechos y lo que vamos a ver también en las epístolas, como en Romanos, Gálatas, Primera de Corintios, Primera de Juan, ¿sí?, tenemos un montón de evidencias bíblicas que nos indican de que el nombre en el cual se hace el bautismo, el nombre en el cual hacemos las cosas como creyentes, como hijos, como iglesia, es en el nombre de Jesús. No lo hacemos en el nombre de una persona, no lo hacemos en representación de un club, no lo hacemos en representación de una sociedad o de un grupo, sino que lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Eso es lo que representamos. Eso es lo que el Señor deja, perdón, me vengo recuperando de una gripe, por eso tengo la garganta medio tomada. ¿Sí? Esa es la enseñanza que el Señor nos deja y de poder comprender que hay un nombre que vos y yo representamos. Hay un nombre que vos y yo llevamos. Hay un nombre con el cual vos y yo justificamos lo que hacemos y lo que decimos. Y es en el nombre de Jesús. ¿Sí? Siguiente punto nos dice que Mateo 28:19, para tener en claro, es el mandamiento. ¿Sí? Fue el mandamiento que el Señor nos dio. ¿Sí? Pero Hechos 2:38 es el cumplimiento. Por eso, hermanos y hermanas, cada vez que el Señor nos habla, cada vez que recibimos la palabra de Dios, por medio de cada predicación, por medio de cada enseñanza, ¿sí?, la pregunta es:
¿Estamos preparándonos antes de escuchar la palabra? Ojo, no lo digo en modo de juicio, sino que lo digo es cómo nos disponemos vos y yo antes de escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo nos disponemos vos y yo antes de recibir la palabra de Dios? ¿Estamos atentos y realmente atentos a lo que Dios nos dice? ¿Sí? Con nuestro entendimiento abierto a lo que Dios quiere comunicarnos. Porque para poder comprender las Escrituras, tenemos que pedirle al Señor, Señor, abrí mi entendimiento. Señor, abrí mi mente. Señor, abrí mi corazón para que cuando escuche tu palabra no hayan voces en mi cabeza que interfieran en lo que me estás diciendo. Para que cuando escuche tu palabra, cuando reciba tu enseñanza, no haya sentimientos en mi corazón que interfieran con lo que me estás enseñando. Para que lo que quieras hacer en mi vida, Jesús, ¿sí? No haya nada que me estorbe, no haya nada, ¿sí? Que me impida poder recibir lo que estás hablando en mi vida, ¿sí? Quiero solamente hacer un pequeño paréntesis con respecto a lo que acabo de decir. Lo que el Señor nos viene hablando ya desde hace 2 semanas, ¿sí? Desde hace 2 domingos, ¿sí? Sobre la importancia, sobre el poder de la oración, ¿sí? Si el que haya estado con su entendimiento abierto va a poder comprender de que en estas últimas 2 semanas hubo muchas cosas que cambiaron. Yo les puedo decir en algo personal, ¿no? Que desde que escuché sobre la oración de Jabes, entendí que el Señor tenía algo importante para decir a mi vida. Sí, le dije, Señor, hoy abriste mi entendimiento, porque las noticias nos bombardean de cosas, las noticias nos dicen muchas cosas, la situación actual nos dice muchas cosas, pero ¿saben qué? Para poder entender la Escritura, tenemos que decirle, Señor, abrí mi entendimiento. Es por eso que, volviendo a la enseñanza, saliendo de este paréntesis que acabo de hacer, es que Mateo 28:19 nos ayuda a comprender de que fue un mandamiento de parte de Dios. Pero Hechos 2:38 fue el cumplimiento. Y es lo que hasta el día de hoy seguimos cumpliendo, bautizando a todo aquel que desee, ¿sí? Y sin impedirle, y sin mostrarle impedimentos, y ayudándolo a entender de que no hay impedimentos para el bautismo, de que el bautismo es en el nombre de Jesús. Ahora, hay algunos aspectos a considerar, ¿sí? Por ejemplo, yo la veo a la hermana, justamente la veo a la hermana Rosita, ¿sí? En pantalla. Hermana Rosita, yo la conozco a ustedes. Es madre, ¿sí? Es abuela, es esposa, es hija también, ¿no? Porque conozco a su mamá, es hermana de alguien. Así que tenemos 5 títulos y podemos sumar muchos más. Quizás sea prima de alguien, vecina de alguien, ¿sí? Entonces tenemos madre, ¿sí? Esposa, abuela, prima, hija, amiga, vecina. Podemos sumar un montón de títulos, pero hay un solo nombre que tiene nuestra hermana. ¿Y cuál es? Rosa, ¿okay? Dice Rosa Franco, ¿no? Como dice en su pantalla. Rosa, ¿sí? Puede tener muchos títulos, pero su nombre es uno solo, Rosa. Lo mismo pasa cuando leemos Mateo 28:19, porque hablamos de un padre, ¿sí? Se menciona a un padre, se menciona a un hijo y se menciona al Espíritu Santo. Son los atributos de Dios, son los títulos con los cuales podemos dirigirnos a Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, pero ¿saben qué? Su nombre es uno solo, Jesús. ¿Sí? Su nombre es uno solo, Jesús. Y Hechos 4:12 ya todos los conocemos, es lo que decía en un principio, ¿sí? Que no hay bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ¿sí? Mucha gente se puede dirigir a Dios de muchas maneras, ¿sí? Como el Creador, como el Padre, como el Hijo, como el Sanador, como el Libertador, como el Proveedor, pero su nombre es uno solo, Jesús. Punto número 2 dice que la única coincidencia entre lo leído en Mateo y Hechos es en el nombre de, ¿sí? Es lo único en lo que podemos decir, lo único que coincide entre Mateo 28:19 y Hechos 2:38 y el resto de los versículos que hace un rato mencioné, es que todos dicen en el nombre de. Es la única coincidencia, ¿sí? Otro aspecto a considerar es que desde Mateo 28:19 hasta el día de Pentecostés, en Hechos 2, ¿sí? Hechos capítulo 2, solamente pasaron 10 días, ¿sí? Yo no creo que en 10 días a Pedro se le haya nublado la mente y se haya olvidado de lo que el Señor le haya dicho y haya borrado todo. ¿Sí? No creo que a Pedro se haya confundido y haya mezclado las palabras y haya confundido y haya dicho cualquier cosa. Pasaron solamente 10 días, ¿sí? Pero Pedro sabía, ¿sí? Lo que el Señor estaba tratando de hacerle entender, lo que el Señor les estaba diciendo cuando les decía sobre en el nombre, ¿sí? En el nombre. Y cuarto aspecto a considerar, ¿por qué Mateo no detuvo a Pedro cuando mencionó en el nombre de Jesucristo?
La Biblia no lo menciona, porque Mateo estaba ahí. Berenda lo leyó a su momento, ¿sí? Y Pedro junto con los 11, se levantó con los 11. O sea, estaba Mateo, estaba Marcos, ¿sí? Estaba Lucas, estaba Juan, estaban todos los apóstoles. ¿Sí? ¿Por qué ninguno, sabiendo y entendiendo que lo que Jesús había dicho en Mateo 28, 19, no lo detuvieron? ¿Por qué la Biblia no menciona? ¿Por qué el Señor permitió que fuese escrito, ¿sí? Que fuese escrito y que quedara registrado lo que Pedro dijo en Hechos 2:38, justamente porque todos tenían su entendimiento abierto. Jesús les había abierto el entendimiento para comprender lo que él se refería cuando decía en el nombre. Tener en cuenta una regla importante. Colosenses capítulo 3, verso 17 dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sí? Así que tengamos en cuenta lo siguiente, y sobre todo los aspectos que mencionamos hace un momento. ¿Sí? Tenemos muchísimo material que podemos utilizar con respecto al hablar sobre el nombre. ¿Sí? Tenemos muchísimas enseñanzas que podemos haber recibido con respecto a sobre lo que es el nombre. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta esto, que el poder mostrarle al otro, a quien nos está escuchando, ¿sí? Aspectos de la Biblia o puntos fundamentales de la Biblia, como por ejemplo ayudarlo a pensar, ayudarlo a reflexionar sobre lo que la palabra de Dios dice, es lo que va a fundamentar lo que vos y yo queremos transmitir, ¿sí? La importancia de que esa persona, de que esa alma reciba, ¿sí? La enseñanza sobre el nombre. El Señor ya nos enseñó sobre el arrepentimiento, ¿sí? El Señor ya nos habló sobre el bautismo, ¿sí? Pero ahora tengamos en cuenta algo, que ninguna de las cosas que querramos hacer o con las cuales querramos avanzar en nuestro camino espiritual, lo podemos hacer de la nada. Tenemos que estar, como decía la enseñanza del martes pasado, ¿no? Tenemos que tener una identidad, ¿sí? Tenemos que tener algo que nos identifique, tenemos que tener algo que nos muestre, con lo cual nosotros digamos, yo estoy representando a esto. ¿Sí? Yo estoy representando no solamente a una iglesia, no solamente a un grupo de personas que son creyentes, sino que estoy representando un nombre. Estoy llevando la palabra a Dios, pero representándolo con el nombre. ¿Sí? Si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, lo puede hacer, ¿eh? Y continuamos con la última presentación del día de hoy. Y esto es algo que yo tomé nota de la semana pasada cuando nuestro pastor nos enseñaba sobre el bautismo, ¿sí? Que le había preguntado que vayamos a Google y que busquemos la definición de la palabra bautismo, ¿sí? No es que quiera sacar algo, agregar algo a la enseñanza, simplemente porque me llamó la atención y quería compartirlo. Porque muchas veces buscamos definiciones y quizás las definiciones, ¿sí? nos muestren otro aspecto de lo que nosotros necesitamos entender. ¿Sí? Entonces yo dije, bueno, y si en vez de probar con una definición, buscamos la etimología de la palabra, ¿sí? Y acá dejé un detalle que dice, ¿qué es lo que es la etimología? Es el estudio del origen o procedencia de las palabras que explica su significado y su forma, ¿sí? Y acá, la etimología de la palabra bautismo dice que la palabra proviene del griego, ¿sí? Que ahí hay como unas cuantas fonemas que no entendemos que dicen, pero dice o baptisein, ¿sí? Que quiere decir sumergir. La inmersión alude a los rituales de purificación antiguos en los cuales el penitente se sumergía en las aguas y se levantaba de ellas en señal de renacimiento espiritual. Esto es obviamente una explicación que yo saqué de Google, no es algo que escribí yo, ¿sí? Que lo encontré en internet. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente, que cuando vamos a ir a hablar sobre el arrepentimiento, sobre el bautismo, ¿sí? Que ya sabemos que el bautismo es sumergirse y no gotas de agua y no un chorrito de agua en la cabeza, sino que es sumergir a la persona. ¿Sí? En ese momento lo estamos haciendo también mencionando lo siguiente, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y esa es la enseñanza que quiero dejar el día de hoy. Tenía mucho más material, pero no quería traer más justamente para no traer confusión, sino que dejar en esto. Si hay algún hermano y alguna hermana que tenga alguna pregunta, alguna duda, o si hay algún hermano que quiera aportar con algo a lo que estuvimos mencionando, es bienvenido de preguntar o de aportar con lo que desea hacerlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Blas, por
por compartir con nosotros la enseñanza de este día. Ahora vamos a dejar lugar por si alguno quiere hacer alguna pregunta, pero qué lindo que nosotros podemos tener esta seguridad acerca del nombre que es invocado en nuestras vidas cuando somos bautizados. Tenemos esa identidad, como decía Blas recién, y la palabra del Señor dice que en aquel día, cuando estemos en la presencia del Señor en los cielos, muchos van a hablar acerca de Jesús, que lo conocieron, que predicaron en su nombre, que sanaron enfermos en su nombre, que hicieron milagros, pero el Señor les va a decir esa respuesta concisa: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. La Biblia dice que conoce el Señor a los suyos. El Señor conoce a los que tienen su nombre, sin hacer una comparación de nuestras vidas como si fuésemos animales, pero vieron que a los animales en el campo se les pone una marca, y esa marca los identifica. Esa marca los identifica y los diferencia del resto de los animales que hay en otro corral o que hay en otra estancia. Hace un mes atrás aproximadamente descubrieron que un ex gobernador de la provincia de Tucumán había comprado animales robados. Yo no sabía bien cómo era eso, pero me enteré que esa marca está configurada y está registrada en el SENASA, y cada animal que tiene esa marca, que lo identifica como parte de tal o cual estancia, tiene todo un proceso, hay toda una guía, y cuando cuando esta persona compra el animal robado y que tiene la marca, él no puede decir que se equivocó, porque él se quería excusar. De la misma forma, quiero decirles que nuestro enemigo, Satanás, el diablo, cuando quiere hacerse parte de nuestras vidas y él ve que nosotros tenemos la marca de Jesús, él no puede hacer nada contra nosotros, no puede excusarse, no puede agredirnos cuando él sabe que nosotros tenemos la marca del nombre de Jesús. La marca en el bautismo, el nombre en el bautismo es importantísimo por esto. Como decíamos en las clases pasadas, podemos arrepentirnos, podemos bautizarnos sumergiéndonos. No sé si vieron esta semana, vi que en algún, no sé, era algo gracioso, pero no sé qué, en un lugar, un cura bautizaba a los bebés echándole, por el tema de la pandemia, los padres venían con los bebés en el auto y él con una pistolita de agua los bautizaba. Es gracioso, ¿verdad? Pero estaban buscando de esa forma cumplir con el ritual católico, con el sacramento, como ellos le dicen. Ahora, nosotros, aún en la pandemia, necesitamos saber y conocer que una persona que necesita cambiar su vida debe pasar por el arrepentimiento, por el bautismo, y hoy hemos visto que la importancia que tiene el nombre de Jesús en el bautismo, porque es lo que el Señor dejó como mandamiento, es lo que Pedro y los otros discípulos, 10 días después de recibir el mandato del Señor, como dijo Blas, el día de Pentecostés, llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que venía a confirmar la presencia de Dios en sus vidas. La semana que viene vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. No me quiero anticipar con esto, pero el Espíritu Santo era lo que les daba a ellos la autoridad, la confirmación, la delegación del poder de Dios en sus vidas para que ellos puedan expresarse y predicar a las personas. Este fue el primer mensaje apostólico, y como dijo Blas oportunamente, si Pedro se hubiese equivocado, hubiese saltado Jacobo, que fue el primer obispo, hubiese saltado Juan, hubiese saltado Mateo, hubiese saltado Felipe, cualquiera de los que estaban ahí, cualquiera, no solamente los otros discípulos, sino cualquiera de los otros 108 personas que estaban con ellos buscando al Señor. Todos y cada uno de ellos recibieron el mismo mensaje de parte de Jesús, y es lo que ellos hicieron oportunamente, porque la Biblia dice que aquel día se añadieron a la iglesia como 3.000 personas. 3.000 personas
fueron al Jordán ese día o fueron al río que pasaba más cerca y fueron bautizados por Pedro y por los discípulos. Todos los bautismos en el libro de los Hechos, todos los bautismos apostólicos fueron hechos en el nombre de Jesús. Tal vez en alguna de las clases que vamos a compartir vamos a hablar acerca de la Trinidad, porque la doctrina de Trinidad aparece ya en el libro de Génesis, es una doctrina pagana del Dios Padre, la diosa Madre y el tercer Dios. Es una cultura ancestral la de la Trinidad, una cultura pagana que luego de la Iglesia Apostólica, 300 años después de esto que nosotros estamos viendo, se instala la cultura trinitaria. Pero el bautismo apostólico, como hoy Blas nos enseñó y nos compartió, el bautismo apostólico fue en el nombre de Jesucristo. Es la identidad. Cuando usted y yo vayamos al cielo y mostremos nuestro boleto, en nuestro boleto va a estar la identidad. Somos hijos de Jesucristo porque tenemos el nombre. Si alguno de ustedes en alguna oportunidad tuvieron que hacer algún trámite de sucesión por el fallecimiento de sus padres, de sus abuelos, o alguien que les dejó una herencia, tuvieron que identificarse como herederos. Y para eso es fundamental el nombre. Uno no puede ir y decir, soy hijo de, soy nieto de, soy sobrino. No, tiene que haber una identidad. Para eso tenemos un nombre que nos identifica. Como Blas decía, somos hijos, somos nietos, somos padres, somos esposos, somos abuelos, pero tenemos un nombre. Cuando firmamos, firmamos con nuestro nombre. Cuando nos identificamos con nuestro nombre. Gracias al Señor por esta revelación, por esto que para muchos sabios y entendidos lo tienen ahí. Muchos lo ocultan porque han sido partícipes de esto que, como ya le hemos dicho en algún momento, la Iglesia Católica ha abarcado y ha adoptado infinidad de cuestiones de cultos paganos para obtener algo en su propia doctrina para abastecerse de los lugares, de los pueblos, de las ciudades, de las regiones que ellos iban ganando en el Imperio Romano. Pero el mensaje apostólico es el que permanece hasta hoy en día. El mensaje apostólico es el que perdura hasta este tiempo. Muchas personas luchan contra esto y muchas personas te van a contradecir con respecto a esto, pero no tienen Biblia para hacerlo. No hay, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Sí existe, como Blas nos enseñó hoy, el bautismo en el nombre de Jesucristo. La semana que viene vamos a hablar, la Biblia dice, para el perdón de los pecados. ¿Le gustaría hablar acerca de eso? Hemos visto el arrepentimiento, el bautismo, que es en el nombre de Jesucristo, y ahora entonces, antes de hablar acerca del Espíritu Santo, deberíamos hablar de esto, para perdón de los pecados. Qué maravilloso es poder compartir acerca de esto. Porque para algunos el bautismo es solamente para ser miembro. Tengo la identidad, soy miembro de la iglesia. Pero la palabra del Señor nos enseña que nos arrepentimos, nos bautizamos en el nombre de Jesucristo y el siguiente paso es para el perdón de los pecados. Con respecto a esto, gracias Blas por compartirnos tan claramente la palabra, gracias por esas placas que haces que son tan útiles para poder compartirnos y nos son de mucha utilidad para entender lo que nos transmitiste. Te agradecemos mucho. Así que vamos ahora entonces a cerrar la transmisión. Esto los chicos lo graban para poder pasarlo a YouTube. A continuación entonces vamos a quedar a la espera de las consultas que puedan tener cualquiera de ustedes para poder compartir, para poder charlar, para poder conversar acerca de esto.